Eh, ¿Todos observamos la pantalla, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bien. Entonces, como ya he sabido, ¿verdad? El tema para esta semana se llama soluciones, ¿verdad? Pero no es a soluciones de problemas, sino que estamos hablando de soluciones químicas, ¿verdad? Entonces, si nosotros definimos qué es una solución o disolución, es una mezcla homogénea de un soluto, o sea, el soluto, sustancia que se disuelve, distribuida de manera uniforme en un solvente. O sea, el solvente es la sustancia donde se disuelve el soluto. En una solución o disolución se reconocen dos componentes principales que son el soluto y el solvente. Esos son los dos componentes principales, soluto y solvente, para que pueda haber una solución o disolución. Vamos a definir qué es el soluto. El soluto es la sustancia que se disuelve en un disolvente para formar una disolución. Y el disolvente o solvente es la sustancia que está presente en mayor cantidad en una disolución. Ahí tenemos, por ejemplo, el agua se reconoce como el disolvente universal. O sea que en todo el mundo utilizamos agua, lo que nos está diciendo, y es un buen disolvente. Por eso se le llama universal. Las soluciones donde el disolvente es el agua se le llama soluciones acuosas. O sea que hay soluciones también que las podemos hacer con aceite, ¿verdad? Pero el principal disolvente universal es el agua. Entonces, cuando hacemos una disolución con el agua, se le llama solución acuosa. Ejemplo de una solución, tenemos que si se mezcla, tenemos agua con cloruro de sodio, o sea que el cloruro de sodio pues ya es conocido por todos, ¿verdad? Que es la sal. Si le agregamos, si tenemos un vaso con agua y le agregamos sal, entonces allí vamos a tener una solución. El solvente es el agua y el soluto es la sal, ¿verdad? Entonces, también lo podemos hacer con azúcar, podemos hacerlo con una cucharada de harina, ¿verdad? Agregarle al agua. Y ahí estamos formando una solución. No es necesario que nosotros estemos en un laboratorio sofisticado, ¿verdad? Para poder hacer soluciones. Si nuestra cocina es un laboratorio, porque allí hacemos soluciones diariamente, hacemos soluciones nosotros, ¿verdad? Entonces, estas soluciones son conocidas por todos nosotros. Ahí tenemos un esquemita, ¿verdad? Donde está el soluto más solvente. Entonces, yo obtengo una solución. Luego, tenemos los factores que van a afectar la solubilidad o a una solución, ¿verdad? ¿Qué es solubilidad? Solubilidad es la capacidad del soluto para mezclarse con el solvente para formar una solución. O sea que si ese soluto no se va a poder mezclar, no se va a poder formar una solución. Entonces allí va a depender de la solubilidad, ¿verdad? O la capacidad de que se pueda deshacer, como decimos nosotros comúnmente, ¿verdad? Y la solubilidad de una sustancia también depende de los siguientes factores. Entonces, ¿cuáles son esos factores que van a depender, verdad, para la solubilidad de una sustancia? Como número 1 o inciso A, tenemos la velocidad a la cual se puede disolver un soluto en un solvente. Ustedes saben que a veces hay solutos que les cuesta disolverse, ¿verdad? Entonces, por eso me dice la velocidad a la cual se puede disolver. La naturaleza del soluto y el solvente, o sea, si es compatible soluto y solvente. Y tenemos la temperatura, también influye. Y tenemos la presión, ¿verdad? Estos 4 factores van a influir
en la solubilidad de una sustancia. Entonces, como el inciso A me dice que la velocidad a la cual se puede disolver un soluto en un solvente depende de 3 factores. La velocidad va a depender de 3 factores. Va a depender del tamaño de las partículas del soluto, si son grandes o si son pequeñas, ¿verdad? Me quiere decir. La velocidad de la agitación y la temperatura. Por ejemplo, fíjense que si nosotros estamos, vamos a decir, vamos a endulzar el café, una taza de café, vamos a decir. Si ese café está bien caliente, influye. Si yo le agrego la cucharada de azúcar y lo agito rápido, va a influir. El tamaño de las partículas, o sea, los granitos de azúcar, pues se van a disolver fácilmente, más cuando hay temperatura. Pero ¿qué pasa si esa taza de café, su café está frío? Entonces, influye, ¿verdad? Aún con la velocidad de la agitación, porque le va a costar diluirse más, se va a llevar más tiempo. Entonces, vean ustedes también que la velocidad a la cual se puede disolver un soluto en un solvente depende de 3 factores, que es el tamaño de las partículas del soluto, la velocidad de la agitación y la temperatura. Porque si usted quiere disolver algo y no lo agita, entonces va a ir al fondo, ¿verdad? Allí va a estar. Bien. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? Jóvenes, ¿tenemos preguntas? No, profe. No. No, profe. Bien, ahí tenemos el otro inciso, la naturaleza del solvente insoluto. Si las propiedades eléctricas y las estructuras moleculares del soluto y del disolvente son similares, ¿verdad? O sea, que se asemejan, se incrementan las fuerzas intermoleculares, favoreciendo la disolución del soluto en el solvente. El agua es una molécula polar. Por esta razón, los solutos polares como el alcohol, la acetona y sales inorgánicas se disuelven sin ningún problema. La gasolina, debido a su carácter apolar, fíjense bien que la gasolina, ¿verdad? Es apolar, no es polar. Para que entendamos que es una molécula polar, son, ¿verdad?, los que tienen cationes y aniones. O sea que van a tener cargas positivas y cargas negativas. Eso es lo que me quiere decir polar, ¿verdad? Y apolar, pues, o pueden ser solo positivas o pueden ser solo negativas. Entonces, por ejemplo, la gasolina, debido a su carácter apolar de sus moléculas, disuelve solutos apolares como el aceite, resinas y algunos polímeros. Una pregunta. Si yo agrego una taza con agua y le agrego media taza de aceite, ¿voy a formar una disolución ahí o una solución? ¿Jóvenes? Jóvenes, si agrego una taza con agua y le agrego a esa taza con agua media taza de aceite o una cucharada de aceite, ¿se irá a disolver? No, porque los dos son diferentes. Será una disolución. El agua es una molécula polar y el aceite es una molécula apolar. Entonces, por eso no se pueden, ¿verdad? Diluir, podemos decir, ¿verdad? Y allí tenemos una taza con agua, ¿ven ustedes? Aquí una taza con agua. Y acá tenemos el aceite y acá está el agua, ¿ven ustedes? ¿Verdad? No se pueden mezclar. No se pueden mezclar. Profe, Diga. ¿verdad que lo que pasa es que el aceite se queda arriba y el agua se va para el asiento? Sí, y eso también influye en otros factores, como la densidad. La densidad del agua es mayor que la densidad del aceite. El aceite es más liviano también, ¿verdad? Y podemos decir que el agua es más pesada en relación al aceite. Y por eso ellos no se mezclan, ¿verdad?
Influyen también otros factores también, aparte de la densidad también, ¿verdad? Ya si son miscibles, inmiscibles, o sea que no pueden mezclarse, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta? También puede ser de ejemplo como el agua y la arenilla. En el caso, por ejemplo, de la arenilla, es un soluto, vamos a decir, que no se puede disolver. Sí se mezcla, pero no se disuelve, porque al dejarlo ahí, vamos a ver que se va a ir al fondo, la arenilla, ¿verdad? Entonces, eso ya son otros tipos de mezclas, ¿verdad? Ya serían lo que son, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En las homogéneas no podemos diferenciar quién es cada quien, y en las heterogéneas sí. Por ejemplo, si yo a una taza de harina le agrego medio litro de leche, le agrego un huevo, azúcar, soda, hago una pasta para panqueque. Puedo visualizar quién es la harina, quién es el huevo, quién es la leche. Lo puedo visualizar, lo puedo apartar al tener ya la mezcla esa. No. No lo puedo visualizar quién es cada quien. Pero si yo, por ejemplo, tengo arroz y frijoles, ¿puedo visualizar yo quién es cada quien? Sí. Claro, porque esa es una mezcla heterogénea. Heterogénea que yo puedo visualizar las partículas de ambas sustancias, ¿verdad? O ambos elementos. Pero en lo Profe, homogéneo no puedo yo separar quién es cada quien. Diga. así como el agua con la cal, cuando uno la echa, tiene que revolverla para que se mantenga, ¿verdad? Claro, allí, como estamos hablando, la naturaleza del solvente insoluto. Y como estamos hablando de los factores que influyen para que haya una solución, ahí tenemos la velocidad, o sea, hay que moverlo, ¿verdad? La velocidad a la cual se puede disolver ese soluto en un solvente, y hay que hacerlo rápido, ¿verdad? Para que se pueda disolver. En una lechada de cal yo no puedo ver quién es el agua y quién es la cal, ¿verdad? Claro que si usted le agrega más cal de la debida, se va a ir al fondo. Ya vamos a ver más adelante qué tipo, ¿verdad?, de solución es esa. Pero ahorita estamos viendo solo de los factores. ¿Cómo influye la velocidad, la naturaleza del soluto y el solvente, la temperatura y la presión? Ya vimos que la velocidad va a depender del tamaño de las partículas del soluto, la velocidad de la agitación, o sea, la velocidad con que lo movamos, la temperatura también influye, ¿verdad? Y vamos a ver la temperatura aquí. La temperatura afecta la rapidez. ¿Ven? Entre más temperatura, más rápido se va a disolver. Va a ser el grado de solubilidad en la mayoría de los casos. La solubilidad de una sustancia sólida aumenta con la temperatura, o sea, para que pueda diluirse. En los gases, la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Hay que diferenciar en los sólidos. El aumento de la temperatura influye para que se pueda disolver en los sólidos, pero en los gases, ¿verdad? La solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Ejemplo, tenemos aquí cuando abrimos un refresco de soda, lo destapamos, es aquí, lo tapamos, dice, lo destapamos. Decimos, ¿verdad?, que se le escapa el gas. ¿Por qué sucede esto? Es debido a que tenemos un gas disuelto con un líquido y esto se escapa a medida que aumenta la temperatura, ¿verdad? A medida que aumenta la temperatura. También tenemos ahí la presión. Los cambios de presión ordinarios no tienen mayor efecto en la solubilidad de los líquidos y de sólidos, pero sí influye mucho sobre la solubilidad de los gases. Ejemplo, cuando destapamos una bebida gaseosa, escuchamos que sale un gas y se forma espuma.
¿A qué se debe esto? Se debe a que la presión dentro de la botella o lata disminuye, lo que permite el escape del dióxido de carbono gaseoso en exceso y el que se produzca la efervescencia. Por eso es que debido a la presión, ¿verdad? Entonces hay un escape allí de gas, vamos a decir, y lo podemos visualizar eso en los refrescos o en latas, o sea, bebidas gaseosas. Ahí tenemos entonces los factores, ¿verdad?, que afectan la solubilidad o influyen para que haya una solubilidad. Ahora vemos los tipos de soluciones. Aquellos eran factores, ¿verdad? Los tipos de soluciones pueden clasificarse de acuerdo con los siguientes criterios: el estado físico de sus componentes y las proporciones de sus componentes. Según su estado físico de sus componentes, las soluciones pueden ser, miren este cuadro. Y ahí tenemos, por ejemplo, un líquido con otro líquido, un gas con otro gas, un sólido con un sólido, un líquido con un gas, un líquido con un sólido y tenemos un sólido con un gas. Esto es de acuerdo a las proporciones físicas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo como soluto líquido y solvente líquido, o sea, yo voy a tener, por ejemplo, si yo disuelvo agua con mayonesa, ahí voy a tener, aunque ustedes digan, no, profe, pero la mayonesa es sólida. No, no es sólida. La mayonesa está en un estado coloidal. No es líquido ni sólido, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo disolver agua con alcohol, ¿verdad? Ahí tenemos, vean ustedes los ejemplos de, yo puedo formar de un líquido con otro líquido. Yo puedo tener jugo de naranja y le agrego agua. Puedo tener el jugo de limón y le agrego agua. O sea que por eso el agua es el disolvente universal, porque casi lo utilizamos en todo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos estos ejemplos. Tenemos de gas con gas, ¿verdad? Ahí tenemos el aire. El aire es una composición ahí de gases. Y tenemos el dióxido de carbono también, ¿verdad? Que tenemos otro tipo de gas. Lo podemos nosotros escuchar cuando abrimos una o destapamos una botella, que allí va el dióxido de carbono, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo, sólido con sólido, aleaciones de metales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, los dentistas utilizan las aleaciones de metales. Mercurio puede ser con plata, ¿verdad? Mercurio puede ser con platino, o sea, ellos utilizan y se le llama amalgama, ¿verdad? Estas aleaciones, las que utilizan los dentistas, que también cuando hacen ollas, también a veces lo que hacen es unir el zinc con el cobre, ¿verdad? Para formar aleaciones, ¿verdad? Entonces, digamos, las campanas es otra aleación, las campanas de la iglesia. O sea, no tenemos de un solo elemento de que van conformadas. Ahí va el cobre, ¿verdad? Y va, por ejemplo, el zinc, platino y todo eso. Tenemos también un líquido con gas, el oxígeno en el agua, las bebidas gaseosas, la niebla, ¿verdad? La niebla, porque allí va agua con aire, cuando lo que es la niebla, las gotitas de agua, ¿verdad? Ahí. Y tenemos líquido con sólido, que es la más conocida por todos, agua salada, o sea, agua con sal, agua con barro, o sea, con lodo, pues, si no entendemos, agua con arena, ¿verdad? Aunque les decía aquí que, por ejemplo, es bien difícil que se disuelva la arena, pero sí podemos hacer ahí una solución, solo que se va a ir al fondo. Y tenemos sólido con gas.
el humo, el polvo en el aire, ¿verdad? Es un sólido con gas. Entonces, estas, vamos a decir que va de acuerdo al estado físico de sus componentes. Debido al estado físico de sus componentes, se forma un líquido con un líquido, un gas con un gas, un sólido con un sólido, un líquido con un gas, un líquido con un sólido con un gas. Y antes de que podamos ver, según las proporciones de los componentes, qué es la concentración. La concentración es la relación entre la cantidad de soluto presente en una cantidad de solución o disolvente. O sea, la cantidad que debe de haber entre esa cantidad de soluto y de solvente. Ejemplo, cuando decimos el café está muy cargado o el perfume está muy concentrado, quiere decir entonces que esa cantidad de soluto va a tener una mayor concentración en relación a la cantidad de disolvente. Eso es lo que me quiere decir concentración, ¿verdad? Es la relación entre la cantidad de soluto presente en una cantidad de solución o disolvente. Según las proporciones de los componentes, las soluciones pueden ser, o sea, ¿cómo pueden ser? Diluida o no saturada, concentrada o saturada y sobresaturada. Si observamos acá arriba, me dice que los tipos de soluciones pueden clasificarse de acuerdo con los siguientes criterios. Al estado físico de sus componentes, y ya dijimos cuáles son de acuerdo al estado físico: líquido con líquido, gas con gas, sólido con sólido, líquido con gas, líquido con sólido, ¿verdad? Tenemos también sólido con gas y ahí terminamos sólido con gas. Pero luego vamos de acuerdo a las proporciones de sus componentes. Tenemos entonces la diluida o no saturada, la concentrada o saturada y la sobresaturada. Vamos a ver entonces qué es una solución diluida o no saturada. La palabra lo dice, se va a diluir todo el soluto. Contiene una pequeña cantidad de soluto con relación a la cantidad de solvente o disolvente. Si, por ejemplo, vamos a dar de ejemplo la taza de café. Si a esa taza de café le agrego una cucharadita de azúcar, pero no se le siente el azúcar, eso quiere decir que es una solución diluida o no saturada, ¿verdad? Se diluyó el azúcar, aunque no le sienta el sabor del azúcar, ¿verdad? Entonces, queda simple, nos dice ese café. En la concentrada o saturada, contiene la máxima cantidad de soluto que es posible disolverse en el solvente y no admite más cantidad de soluto disuelto. Por ejemplo, si disolvemos 38 gramos de azúcar en 100 gramos de agua, solo se disolvería 36 gramos y los dos restantes permanecerían en el fondo del vaso. Aquí en la concentrada o saturada es cuando nosotros decimos quedó rica el café, está rico o quedó rico el jugo, o sea, ya en cantidad de azúcar, ya no acepta más, ¿verdad? Ya no acepta más de la cantidad. Y en la sobresaturada, un solvente disuelve mayor cantidad de soluto, o sea, va a haber mayor cantidad de soluto del que tiene capacidad a cierta temperatura. Y es una solución inestable, donde el soluto se mantiene incorporado mientras se está agitando o cuando se calienta. Por eso decimos que la temperatura influye. Pero una vez que dejamos de calentar y se enfría, vamos a ver que en el fondo quedó la gran cantidad de azúcar. En cambio, en la concentrada o saturada, ¿verdad? Sin necesidad de tanta temperatura, va a quedar un poquito en el fondo, pero no la cantidad como en la sobresaturada.
Y en la sobresaturada, allá dijimos, el café se le agrega mucho azúcar. Después de tomarlo, el azúcar queda en el fondo de la taza. Queda una gran cantidad, ¿verdad? Entonces, podemos decir que en la diluida va a haber una menor cantidad de soluto y mayor cantidad de solvente. En la concentrada o saturada, aquí va a haber una máxima cantidad de soluto y va a ser posible disolverlo en el solvente y ya no va a admitir más, ¿verdad? Ya no admite más. Mientras que en la saturada, entonces, hay un solvente, el solvente va a ser en mayor cantidad de soluto del que tiene capacidad a cierta temperatura, ¿verdad? Entonces, es cuando queda en el fondo. Y ahí abajo tenemos ese esquemita donde me está, ¿verdad? Diciendo dónde está, aquí tenemos agua. Agua es el solvente. El soluto vamos a decir que es azúcar, podemos decir. Y aquí tenemos la solución diluida. O sea, le vamos a agregar soluto, pero en menor cantidad, ¿verdad? Es cuando queda simple una solución. En la concentrada va a tener un poquito más de la cantidad de soluto, ¿verdad? Pero es cuando nosotros decimos ya, está bien, ya no más, ¿verdad? Va a quedar un poquito de soluto. Y en la solución saturada es que solo que la calentemos es que se va a poder diluir. De lo contrario, va a quedar en el fondo, aquí lo podemos observar, que va a quedar en el fondo de la taza. Ahí no sé si lo pueden observar, ¿verdad? El soluto queda en el fondo, ya no puede disolverse, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los 3 tipos de soluciones. Estos 3 tipos de soluciones van a ser debido, ¿verdad?, a las proporciones de los componentes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Jóvenes, No, profe. alguna pregunta? No, No, profe. profe. Bueno, yo espero entonces que el cuestionario que está en la plataforma lo puedan contestar de una forma razonada, que no lo hagan al Team Marín Jóvenes, sino que por favor comprendan bien los conceptos para que puedan contestarla, ¿verdad? Porque así al Team Marín no podemos. Hagamos las cosas bien. Yo les estaba diciendo, ¿verdad? Ya nos falta poco. Yo no sé si ya solo iremos a tener la otra semana. No han tirado lineamientos todavía de parte del colegio, pero según los rumores que se escuchan por ahí, pues no sé si terminamos en la última de octubre con los que vamos al día o la primera semana de noviembre. Y de ahí quedarán los que por alguna u otra razón, ¿verdad? No se pueden conectar o tienen problemas. Y hay otros jóvenes que lo que hacen solo es prestar las tareas. Dejen de prestar sus tareas, jóvenes, que hay unos que sacan mejor nota que los que han estado haciendo sus tareas. ¿Por qué? Porque ya ellos solo las van a copiar, ya corregidas. Entonces, yo no digo de que no hay que ser egoísta, uno no hay que ser egoísta, pero tampoco hay que darle todo, ¿verdad?, al compañero en la mano, que también se sacrifique, así como se han sacrificado ustedes también. Yo sé que, por ejemplo, bueno, esto sabemos de que se copian las tareas, que los exámenes los hacen todos conectados al WhatsApp y todos contestando al mismo tiempo. O sea, eso yo no lo desconozco, yo bien lo sé, ¿verdad? Y ustedes no sé si me van a dejar mentir. ¿Es cierto o es mentira cuando hacen los exámenes? ¿Jóvenes?
¿Qué dicen? Es cierto. Sí, porque yo lo sé, ¿verdad? No me lo voy a inventar. Entonces, jóvenes, tratemos de hacer las cosas bien y nos vemos entonces en la próxima clase. Adiós, profe. Una Hasta consulta. luego.